por favor, tenemos que ser muy breves para que el debate sea ágil y, en fin, no hagan contraponencias. Gracias. Viene el micrófono. Usted, luego yo y luego usted. Gracias. Hola, mi nombre es Regina, yo soy de Brasil, pero ahora vivo aquí en España. Y solo aclarar una cosa que con el tema de Samarco, ¿no? Y con la Fundación Renova. Esto fue por el rompimiento de la presa en Minas Gerais y no está relacionado con Amazonía ni con la protección, digo, con relación a los incendios, pero quería saber si se puede utilizar la misma estructura de la cadena de suministros para llegar a la protección de Amazonia. Digo, porque ahí los incendios están relacionados con los pequeños ganaderos que utilizan una práctica rural antiambientalista, pues esto, ¿no? O entonces también pensar en la industria de alimentos, ¿no? Que está comprando y en la cadena de suministros la está comprando a alguien que está pues poniendo en peligro, yo creo que a nivel mundial, ¿no? Pensando en el safety globalmente, ¿no? Eso. Vale. Agrupamos, si les parece, unas cuantas preguntas o... Ya se llama John. Sí, gracias. John, tiene... Muy bien. Como John Vervaal de la Universidad de Utrecht, presidente de la IDP, gracias por el excelente panel. Como tenemos que ser breves. Mi primera pregunta, observación, es sobre yo diría, la técnica política legislativa. Adán, tú has hablado de, obviamente, la Convención sobre delitos ecológicos. Yo me pido, si no sería necesario, como os gusta hacer convenciones, hacer una tercera. Y me refiero a, un poco entre los dos, me refiero a ecocrímenes transnacionales, también vinculado con criminalidad organizada. Ya me entiende, hacer un protocolo a la Convención de Palermo. Esto no sería para reemplazar esta, pero una tercera vía. Esta es mi primera pregunta. La segunda es sobre la configuración de la responsabilidad penal de la persona jurídica en ambos textos. Veo un lenguaje un poco más suave, pueden ser, no sé si tiene algo de significativo, pero también veo el elemento en su beneficio. Esto yo veo muchas convenciones que ya no tienen eso. Es decir, esto me ha extrañado. Y el tercero es a usted directamente. El fiscal es un coordinador, nada más. Además, así está en el texto. Esto también me ha extrañado. Nada más. Mi nombre es Gabriel Vitulo. Soy profesor de Ciencia Política en Brasil y actualmente estoy exiliado en Madrid, escapado del régimen neofascista de Bolsonaro. Mis calurosas felicitaciones por el trabajo realizado y por las exposiciones. Básicamente tengo dos preguntas. La primera, de carácter más político-conceptual, y no es una crítica específica al trabajo realizado, sino una crítica más genérica al lenguaje que solemos utilizar y que en general determina como titular de los derechos a nosotros, seres humanos. En la Constitución de Ecuador, hasta donde yo sé, la única que así lo explicita, la naturaleza aparece como titular de Bolivia. Bolivia y Ecuador, la naturaleza como titular de derechos. En general hablamos de derechos humanos con una visión muy antropocéntrica, la naturaleza y el planeta eventualmente como pensarlos también como titulares de derechos. Al fin y al cabo hablamos de ecocidio. Si hacemos el paralelo con el genocidio, la humanidad como víctima, en el ecocidio no somos solo los seres humanos. La propia expresión medio ambiente, que no la inventamos nosotros, pero puede traducir una visión muy instrumental de la cuestión de la naturaleza y del planeta. La segunda cuestión sobre las sanciones. Me pareció, no sé, puede ser a partir de una lectura del ego y muy superficial, pero que las sanciones todavía son muy genéricas en lo que respecta a la sanción de carácter económico, ¿no? Pienso en una película como The Corporation, por ejemplo, cuando al principio de la película se plantea la idea de la empresa como un ser
patológico, lleno de problemas, lleno de enfermedades psíquicas, y en este paralelo entonces cómo pensar una sanción más efectiva para la empresa, como puede ser el tema de la expropiación de la empresa, o cuál el lugar de los accionistas, porque los accionistas en general en estas cuestiones no aparecen, ¿no? Entonces, en fin, esas son mis cuestiones. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Valdés de Perú. Solo tengo una pregunta y es acerca del concepto de lesión, el concepto de daño ambiental. Si este concepto solo involucra a las personas que en ese momento están presentes o también a las generaciones futuras. Esto es, que el daño aparezca no en el marco de la actividad de la empresa en ese momento, sino mucho posterior, cuando incluso puede ser que esta empresa ya no exista. Hola, buenos días. Voy a ser muy breve, que veo que somos muchos. Lo primero, una pregunta o impresión. ¿Por qué regular una nueva Corte Penal Internacional? Me da la sensación de que es algo así como un brindis al sol. Después de los años que han estado la comunidad internacional hasta alcanzar un medio consenso para la actual Corte Penal Internacional, que además no está funcionando, en mi opinión, correctamente, ¿por qué no intentar impulsar que se incluya y que se mejore el funcionamiento de la actual Corte en lugar de una nueva Corte? Otra pregunta, pregunta directamente, ¿qué pasa con la jurisdicción universal? Es un core crime, como habéis definido, yo lo creo también, y ¿por qué no se regula de una forma más amplia o directamente? Y en ese sentido, relacionado también con la jurisdicción, lo he leído muy rápido aquí ahora, pero se limita la jurisdicción cuando la víctima tiene nacionalidad en el Estado que sea, a que dicho Estado también lo considera apropiado. Yo creo que en materia de derechos humanos a nivel internacional, el victim-centered approach que debe basarse o que debe de primar en todo este tipo de procedimientos es contrario a que se limite, que es más injusto, aunque pudiese existir desde el punto teórico esa posibilidad de que una víctima tenga que buscar la tutela judicial efectiva en otro país, porque su Estado considere, normalmente por motivos políticos, que no es apropiado. Gracias. Digo, que has hablado, Adán, bueno, primero la mesa ha sido excelente y me ha gustado mucho, pero has hablado de la ilicitud como elemento propio de la incriminación, ¿no? del tipo penal, pero a mí me ha parecido en el artículo 4, cuando se refiere a los delitos contra las personas, que no se incluye el elemento de ilicitud. Y me ha sorprendido porque se habla de peligros. Hubiera entendido fácilmente que no lo sea así si se tratara de daños. Pero en el caso de los peligros hay muchos peligros lícitos que en la actualidad necesariamente se generan. Yo había pensado que quizás teníais la idea de recoger esa jurisprudencia alemana que dice no, los daños no se pueden tolerar, pero los peligros... Pero bueno. Perdón. Pues muy brevemente. Bueno, felicidades a los dos por las brillantísimas ponencias. Solo dos preguntillas mínimas. La primera, la definición de el haber debido saber como intencionalidad, yo creo que introduce no pocos problemas técnicos. Yo sé que descender a este nivel técnico, cuando estamos hablando de propuestas de esta naturaleza, pues a lo mejor es para un segundo momento, pero cuestiones como, bueno, lo cierto es que en el ámbito del derecho penal internacional sí que tenemos imprudencias y tenemos una experta en la mesa, y además tenemos imprudencias relacionadas precisamente con este ámbito de cuestiones, es decir, con la supervisión, con la falta de control, etcétera, como la responsabilidad del superior, ¿no? Y nos trae segundo problema, que pasa con la actuación en beneficio, de nuevo, ¿no? Que es un criterio que siempre se da de tortas, como hemos visto en nuestro propio derecho, con los delitos imprudentes. Y la segunda, claro, sí tengo un problema con la conceptuación de las más amplias y más interesantes modalidades de reparación como sanciones, básicamente, porque estando a favor de avanzar por ese camino, lo que creo que nos estorba es
definirlas como materia sancionadora, dotarles de principio de legalidad, dotarles de principio de retroactividad, establecer todas las limitaciones, establecer estándares de prueba propios del derecho sancionador, como son más allá de la duda razonable, en vez de los estándares de prueba de more likely than unlikely, de preponderancia de mera preponderancia probatoria, etcétera. Con lo cual, no puedo estar más de acuerdo con avanzar por ese camino, pero no con la conceptuación que sí que nos puede dar problemas colaterales como sanción. Y yo voy a también no perder la ocasión, con todo respeto al auditorio. Nada, simplemente apuntalar lo que ha dicho ya Jacobo y que por alusiones te tenía que responder. Ya Quintano en el año 55 manifestó que había posibilidad de cometer crímenes internacionales por imprudencia y que el único ámbito donde eso era posible era en el ámbito de la responsabilidad del superior. Con lo cual yo creo que efectivamente hay que incorporar la imprudencia en este crimen porque es perfectamente posible, pero lo que no voy a hacer es decir que esos comportamientos se consideran intencionales. No, hombre, no. Intencional no es un criterio de imprudencia. Y si queremos meter la ignorancia deliberada, también lo podríamos hacer, porque además lo hace el 28. Con lo cual, si queréis, yo os hago una nota donde ensamblemos dolo directo, dolo eventual e imprudencia. Insisto, no es un debate, ya digo, Quintano ya lo decía en el 55. Claro que se puede cometer un genocidio por omisión imprudente, lo que no es por acción, pero desde la perspectiva de la falta de control, desde luego. Gracias. Vaya tela. Bueno, empiezo, luego te cedo algunas cuestiones como la que decías tú, que es lo de la contaminación histórica, es decir, los daños medioambientales, la historical pollution, que aparecen después, que esto, Marco es un experto en este tema, ¿no? Empiezo por el final. O sea, de acuerdo con todo esto de nuestras precisiones, pero claro, cuando uno plantea una convención internacional, también debe darse cuenta que la plantea más allá del debate germano-tedesco del derecho penal. Es decir, que el dolo eventual es una discusión que tenemos en 10, 20 países. En el resto del mundo la figura del dolo eventual es absolutamente desconocida. Entonces yo creo que metodológicamente aquí el debate, más que dolo e imprudencia, porque no nos vamos a poner de acuerdo en la comunidad internacional qué es dolo o qué es imprudencia, es qué queremos castigar con la pena del dolo y qué no. Entonces, la opción que yo propongo es que hay determinados elementos de subjetivos que por qué no las vamos a considerar o sancionar con las penas del dolo. Esto es en el fondo lo que queremos decir cuando hablamos con intencional. Luego podemos abrir ya el debate si esto técnicamente, ortodoxamente debe ser dolo o no dolo. Es sancionémoslo como dolo. Sancionémoslo. ¿Pero eso es una ceguera intencional? Lo que estáis planteando, ¿lo sí, hubiera debido saber? O lo hubiera debido saber. Bueno, lo podemos detalle, pero bueno, es un poco, no tenemos es un poco la idea, ¿no? Es decir, no discutamos tanto técnicamente porque nos salimos del redil nuestro y eso no lo entiende, eso no lo entiende nadie, ¿no? Estoy plenamente de acuerdo con a la hora de definir la responsabilidad penal de las personas jurídicas con eliminar en beneficio. De hecho, lo de en beneficio lo estamos sometiendo ya a una serie de interpretaciones, incluso en nosotros, que bueno, ya no tiene nada de subjetivo, lo estamos haciendo desaparecer. Yo con eso estoy plenamente de acuerdo, igual que con algo muy factible que acabas de proponer, que es por qué no empezamos por algo mucho más modesto, que es colocar un protocolo como con la trata a la Convención del Crimen Organizado. Eso sería, digamos, un proyecto bastante más sencillo desde el punto de vista de la factibilidad política que el que tenemos aquí. Justicia universal. Bueno, aquí se adopta una fórmula que es el entregar o juzgar. Que yo creo que, es decir, claro, todo el mundo le gusta el Rolls Royce en vez de un coche de gama inferior, pero a veces dices, bueno, si con esto que es más asumible y conseguimos casi lo mismo, vamos a convencer a más personas, vamos a tener menos obstáculos, pues lo mismo
es mejor partir de este principio del entregar o juzgar, de poner sobre la mesa un principio que sabemos que es irrealizable porque está de capa caída en la mayoría de los estados. O sea, que sí, en máximos estaría de acuerdo contigo, pero factibilidad, creo que esto es más sencillo. Bueno, son grandes temas. Corte Penal Internacional. Hay un criterio de especialidad, efectivamente, pero también había, cuando discutíamos esto, una idea de banalización. Decíamos, mira, corremos el peligro de si al lado del genocidio colocamos un ecocidio, un poco el temor, vamos a banalizar el genocidio. Entonces, vamos a hacer, aparte por la idea de especialidad, también es verdad, latía un poco esta idea de vamos a ponerlo aparte, ¿no? Cuando planteábamos las convenciones. Bueno, hay muchos temas, tampoco tenemos tanto tiempo. Por favor, Marco. Yes, also about definition of human rights, and the project addresses the safety of the planet. I think this is an attempt to switch the look at human rights and safety of the planet, and also for sure, as you said, the restoration, the aims of remedial sanction can go further to providing equity fines and new form of fines. Yes, the expropriation, I don't know, in Italy we have the case of Ilva, and this is very controversial because Taranto depends on the polluting activity of Ilva, so I was thinking about the expropriation. There's a huge debate about, and it's not so simple, so it's very interesting points, and also with regard to the damages, to its durability, I think that proposal convention addresses the actual damages to the environment, which can produce their effect also for the future. So that's the criteria of gravity. So that's the aim of the convention, I think. And I don't know if we have other questions or other. Yes, I did. Yeah, that's the as said in the research proposal. It's just an attempt to create an international prosecutor. So it's a sidetrack with not so many power at the beginning, but as we said, it is an institution which collaborates also with the Green, so with independent scientific group. It can also be triggered by the public opinion. So I think the first aim is to share knowledge about some conducts. In environmental crime, we have the deceptive activity. It's hard to know if it's something it's polluting or not. We talk about GMOs, we talk about glyphosate. So I think that this is a timid proposal, but it could have a sense in this way, fostering more participation of the public opinion, of independent researchers, and sharing information among national authorities. De nuevo lo del fiscal es una cuestión de política. Claro, todos preferiríamos un fiscal jerárquico absolutamente independiente, mundial, en materia de medio ambiente. Pero veamos lo que nos ha pasado en la Unión Europea, donde llevamos 40 años, bueno, 40 no, pues yo sería entonces muy viejo, pero muchos años ya hablando del fiscal europeo, y al final hemos conseguido Eurojust un poquito más. Este fiscal es verdad que se parece más a Eurojust o sea, el que proponemos en la Convención que a un fiscal europeo. Pero bueno, sí, es posible diseñarlo teóricamente, factibilidad política pues es pequeña. Me parece algo, yo a todo esto renunciaría si se mantuviera la idea de Grimm. Este comité de expertos científicos que ayuden en los procesos penales de los países donde se produzcan graves delitos, eso sí que me parece una idea central en
en las convenciones, porque a veces lo que falta es el saber. Grimm lo ha explicado Marco, por eso pasaba encima. Está previsto en la convención, solo está previsto en la convención del ecocidio. Bueno, pues es un grupo de expertos internacional en materia de medio ambiente, cuya misión principal sería asesorar en los procedimientos nacionales, una especie de grupo de expertos, de peritos judiciales en materia de medio ambiente para demostrar pues, toda la complejidad de relaciones, de causalidad, etcétera, que suelen acarrear estos. A eso me parece, desde el punto de vista de la operatividad de esta convención, me parece un elemento esencial.